Continuemos con la observación del quinto nervio craneal, el trigémino. Es el nervio más grande y, por supuesto, el más complejo de los nervios craneales. Su nombre se debe a sus tres grandes ramos, oftálmico, maxilar y mandibular. Las principales funciones del trigémino son proporcionar inervación sensitiva a la cara, a la cavidad nasal y a la cavidad bucal. Además, proporciona inervación motora a los músculos de la masticación. Como ya observamos en la última sección, el trigémino emerge del puente y discurre hacia adelante. Para seguir su curso, regresaremos a una disección anterior ya examinada. El trigémino discurre desde el puente en el interior de un túnel en la dura madre. Este túnel alcanza una cavidad lateral, la cavidad del trigémino, que observaremos expuesta al retirar la capa de dura madre. Aquí puede observarse el tronco del nervio, y estos son sus tres ramos, oftálmico, maxilar y mandibular. Todas las fibras sensitivas del trigémino hacen sinapsis en este gran ganglio, el ganglio del trigémino. En relación con el cráneo, el ganglio iría aquí. Las aberturas para los ramos del nervio son la fisura orbitaria superior para el oftálmico, el foramen redondo para el maxilar y el foramen oval para el mandibular. El primer ramo del trigémino, el nervio oftálmico, discurre hacia adelante por la fisura orbitaria superior donde se divide. Da origen al nervio frontal, que recorre la parte inferior del techo de la órbita y se divide en ramos cutáneos que se dirigen a la frente. Además, el nervio oftálmico da origen al nervio lagrimal, que inerva la glándula lagrimal, y al nervio nasociliar, del cual emergen uno o más ramos etmoidales, y el nervio infratroclear, con sus ramas cutáneas. A través de dos largos nervios ciliares, aquí puede observarse uno de ellos, el nervio nasociliar proporciona inervación sensitiva al globo ocular. Los ramos cutáneos derivados del nervio oftálmico emergen hacia la cara alrededor del borde de la órbita, o a través de sus aberturas. Los ramos del nervio frontal son el supraorbitario, el supratroclear y el infratroclear. A través de estos ramos, el nervio oftálmico inerva la frente, el párpado superior y la parte superior de la nariz. Los ramos etmoidales del nervio nasociliar inervan esta parte del suelo de la cavidad nasal. Observemos ahora los otros dos ramos del trigémino, los nervios maxilar y mandibular. Antes de observar estos nervios, que son bastante complejos, revisaremos la región de donde se originan. Para ello, observaremos un cráneo seco al que se le ha retirado el arco cigomático. Esta es el área que observaremos. Aquí se encuentra la parte inferior del ala mayor del esfenoides, y aquí se encuentra el proceso pterigoides lateral y la parte trasera del maxilar. Esta hendidura entre el proceso pterigoides y el maxilar se denomina la fisura pterigomaxilar. Esta fisura se continúa con esta hendidura entre el maxilar y el ala mayor del esfenoides, la fisura orbitaria inferior. Aquí puede observarse la fisura orbitaria inferior vista desde el frente. El nervio maxilar emerge por aquí, en la profundidad de la fisura pterigomaxilar. El nervio mandibular emerge de aquí, por detrás de la lámina lateral de la pterigoides. Para alcanzar a ver esta remota área en un modelo disecado, es necesario retirar algunas estructuras importantes. Primero, el músculo macetero. Después, la fascia temporal profunda. Luego, el arco cigomático y el músculo temporal. Después, la rama y el proceso coronoides de la mandíbula. Y finalmente, el músculo pterigoideo lateral junto con el cóndilo de la mandíbula.
Todo ello permite observar la fosa infratemporal. Antes de estudiar los nervios, orientémonos. Aquí se encuentra la parte inferior del ala mayor del esfenoides. Esta es la lámina lateral de la pterigoides, la parte posterior del maxilar, la fisura pterigomaxilar y la fisura orbitaria inferior. Aquí se observa el músculo pterigoideo medial. Se inclina hacia abajo y hacia afuera hasta su inserción en la cara medial de la rama de la mandíbula. Este es el músculo buccinador. Una vez orientados, analicemos el nervio maxilar. Como hemos observado, este nervio discurre hacia adelante desde el ganglio del trigémino y entra en el foramen redondo que se encuentra aquí. Aquí puede observarse el foramen redondo en el cráneo seco. Observemos ahora desde fuera para visualizar la salida del nervio. Aquí está bien escondido en la fisura pterigomaxilar. El foramen redondo desaparece de nuestra vista cuando rotamos hacia la vista lateral de la fisura pterigomaxilar. Ahora volveremos a la disección. Aquí se muestra el nervio maxilar discurriendo a través de la fisura pterigomaxilar. Cuando el nervio se aproxima al maxilar, se divide. El ramo que continúa se conoce como nervio infraorbitario, cuyo curso seguiremos en primer lugar. El nervio infraorbitario discurre por un túnel de hueso en el suelo de la órbita, pero después vuelve a salir por el foramen infraorbitario aquí. El nervio infraorbitario se divide en los ramos palpebral, labial y nasal. Estos inervan el párpado inferior, parte de la nariz, la mejilla y el labio superior. Los ramos del maxilar inervan los dientes superiores, la cavidad nasal, el paladar y la parte superior de las mejillas. La mayoría de los nervios discurren por el hueso a través de túneles. Por esta razón y porque los agujeros son muy pequeños, estos nervios son muy difíciles de ver en una disección. Para observar su curso, se colocan unas líneas en la imagen. Los dientes superiores están inervados por los nervios alveolares superiores anterior y posterior, los cuales al unirse forman un arco. Los nervios alveolares superiores posteriores, en este caso dos, emergen en la parte posterior del maxilar y después descienden para entrar en el túnel del maxilar aquí. El nervio alveolar superior anterior emerge del túnel del nervio infraorbitario y sigue en dirección descendiente y hacia adelante dentro del hueso. Los nervios alveolares superiores, anterior y posterior, forman un arco dentro del maxilar. De este arco emergen ramos dentales y gingivales que inervan los dientes superiores y las encías superiores. El nervio maxilar también origina los ramos palatino y nasopalatino, que inervan el paladar y algunas partes de la cavidad nasal. Para observar el curso de estos nervios, observemos un cráneo dividido por la línea media. El orificio que está iluminado es el foramen esfenopalatino, que se abre a la fisura pterigomaxilar. El nervio maxilar entra en la fisura por detrás, aquí. Los dos nervios palatinos, el mayor y el menor, se originan en el nervio maxilar y discurren a través de un túnel óseo, parcialmente abierto aquí. Los nervios palatinos salen por aquí, a través del foramen palatino, y proporcionan inervación sensitiva al paladar, desde aquí hasta aquí. Además, el nervio palatino mayor da origen a ramos nasales. Junto con los ramos nasales provenientes del tronco del nervio maxilar, inerva esta parte del suelo de la cavidad nasal. El nervio nasopalatino discurre a través del foramen esfenopalatino. Rodea la parte anterior del seno esfenoidal y alcanza el tabique nasal. El nervio nasopalatino inerva el tabique nasal. Después discurre a través del foramen incisivo en el maxilar para inervar la porción anterior del paladar duro. Por último, el nervio maxilar da origen a un ramo cigomático
que se divide en los nervios cigomático-facial y cigomático-temporal. Estos discurren a través del hueso cigomático y salen por aquí, para inervar esta parte de la mejilla. Observemos ahora la tercera división del trigémino, el nervio mandibular. Aquí se encuentra el nervio mandibular emergiendo del ganglio del trigémino. El nervio mandibular desciende a través del foramen oval. El foramen oval emerge inferior a este punto. El foramen se encuentra por detrás de la raíz de la lámina lateral de la pterigoides. Retomando la disección, aquí se encuentra el nervio mandibular, ramificándose al salir del foramen oval. El nervio mandibular tiene ramos sensitivos y motores. Sus ramos motores, que se localizan aquí, se dirigen a los músculos de la masticación, macetero, temporal y pterigoideo. Pequeños ramos que pueden visualizarse en esta imagen inervan el tensor del tímpano y el tensor del paladar. Los otros ramos del nervio mandibular son casi totalmente sensitivos. Este ramo que se muestra es el nervio bucal. Discurre hacia abajo y adelante para dar inervación a la mejilla tanto en la parte interna como en la externa. Este ramo es el nervio auriculotemporal, el cual pasa profundo al cuello de la mandíbula, que se encuentra aquí. Después continúa ascendiendo para inervar esta región en la parte lateral de la cabeza. Deja dos ramos mayores que discurren por debajo del músculo pterigoideo medial. Son el nervio alveolar inferior y justo por delante el nervio lingual. Observando desde el interior, el nervio lingual se encuentra aquí y el nervio alveolar inferior aquí. La inserción del músculo pterigoideo medial se localiza aquí. El nervio alveolar inferior discurre paralelo al músculo pterigoideo medial, en dirección descendiente hacia la mandíbula. El nervio entra en la mandíbula a través de este orificio, el foramen mandibular. Cuando lo hace, el nervio se ubica justo por detrás de esta proyección, la língula. Para seguir el curso en la mandíbula del nervio alveolar inferior, se retira el hueso superpuesto. Aquí puede observarse el nervio alveolar inferior entrando en su túnel en el hueso, el conducto mandibular. Justo antes de entrar, el nervio origina el ramo miloioideo, que sigue un curso inferior en este conducto para inervar el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Pasando a lo largo del conducto, el nervio alveolar inferior da origen a ramos que inervan los dientes y las encías inferiores. Un gran ramo, el nervio mentoniano, emerge a través del foramen mentoniano localizado aquí. Este nervio da inervación al mentón y a la parte inferior del labio. Observemos ahora el nervio lingual. Para seguir su curso, se retiran primero el nervio alveolar inferior y el músculo buccinador, lo cual nos deja a la vista la cavidad bucal. El nervio lingual discurre cerca de la mandíbula. Para seguir su curso, se retira esta parte de la mandíbula. También se retira la mucosa de este lado de la lengua y el suelo de la boca. Aquí se muestra el nervio lingual. Ahora que podemos visualizar perfectamente toda la región, lo seguiremos desde arriba. Aquí se ha desplazado el extremo del nervio alveolar inferior para poder observar un detalle importante. Al principio del recorrido, el nervio lingual se encuentra unido a la cuerda del tímpano, que es un ramo especial del nervio facial. El nervio lingual discurre hacia abajo hacia la esquina del músculo pterigoideo medial, medial a la rama de la mandíbula. El nervio lingual discurre hacia adelante a lo largo de la base de la lengua, originando varios ramos en su camino. Este nervio proporciona tanto sensibilidad general como sensación de gusto a los 2/3 anteriores de la lengua. Las fibras del gusto que viajan en el nervio lingual son transportadas a través de la cuerda del tímpano.